A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. When the Lord saw how Al great ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y todo su modo de pensar era siempre perverso, se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. So the Lord said, Y I dijo: will wipe out from the borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, al hombre con los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues me pesa I am haberlos sorry hecho. that I made them. Pero But Noah Noé found favor with the alcanzó Lord. el favor del Señor. Then the Lord said to El Noah, Señor dijo a Go into Noé: the ark, entra en el you and arca all con your toda household, tu for familia, you alone in pues this tú eres age el have único I found justo que he truly just. encontrado en tu generación. Of every clean De animal, cada take animal with puro you toma 7 7 males, parejas, macho a y male hembra. and its mate. De And of los the no unclean puros, animals, 1 pair, una a pareja, male and its mate. macho y hembra. Likewise, Y lo of mismo every clean bird of de the los air take pájaros, 7 pairs, 7 a parejas, male and a macho y female. hembra, para que And of all conserven the unclean la birds, one especie en pair, la a tierra. male and a female. Dentro de Thus 7 you días will keep their issue alive over all the haré earth. llover sobre And la 7 days tierra from now I will bring rain 40 down upon días the earth con sus for 40 noches, days and 40 nights. y borraré And so I de la will wipe out superficie the de la surface of the tierra earth a every todos moving los creature that I have vivientes made. que he creado. Noah did just as the Noé Lord had hizo lo commanded. que le mandó el Señor. As soon as the 7 days were over, Pasados 7 the waters días of the flood vino came upon el the earth. diluvio a la tierra. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord will bless you. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo Give con to la the paz. Lord, you sons of God. Hijos de Dios, Give clamen to al the Lord Señor. glory and Aclamen la praise. gloria del nombre Give del to the Señor. Lord the glory due Póstrense his ante el name. Señor en Adore the el Lord in atrio holy attire. sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. The voice of the Lord, La voz del Señor sobre las aguas. the Lord over El vast. Señor sobre las aguas The voice of the torrenciales. Lord is mighty. La voz del Señor es The potente. voice of the Lord La is voz del majestic. Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. The God of glory thunders. El Señor de la And in gloria ha his temple tronado. all say En su glory. templo un grito The Lord unánime. is enthroned Gloria. above the flood. El Señor se The sienta por Lord is encima del enthroned aguacero. as El king Señor se forever. sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Whoever loves me will keep my El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The disciples had forgotten En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenía más que un pan en la barca. Jesus enjoined them, Jesús les watch recomendó: out. tengan cuidado con la levadura de los fariseos Of the y Pharisees con la de and Herodes. they concluded among themselves Ellos that it was comentaban: because they had no lo bread. dice porque no tenemos pan. When he became aware of this, Dándose he said to them, cuenta, les dijo Jesús: conclude that it is ¿por qué because you have comentan no que no bread. tienen pan? Do you not yet ¿No understand? acaban de entender? Comprehend? Are ¿Tan your hearts torpes hardened? son? Do you have eyes and not ¿Para see? qué les sirven los ojos si no ven? Y Do you los not oídos remember
si no When oyen. I broke A the ver, 5 loaves for the ¿cuántos cestos de 5,000, sobras recogieron cuando how many repartí wicker baskets 5 full of panes fragments you picked up? entre 5,000? They answered him, 12. ¿Se acuerdan? Ellos contestaron When I 12. broke the 7 loaves for the ¿Y 4,000, cuántas how many canastas de full sobras baskets of recogieron fragments cuando did you repartí pick up? 7 entre 4,000? They answered him, 7. Le respondieron 7. He said to them, Él les dijo, do you still not understand? ¿y no acaban de entender? Verbum Domini. It was in the 1950s that En los años communists ruled 1950, Poland los comunistas regían wanted to en create the Polonia perfect y socialist querían worker city. crear la ciudad Nowa Huta, there perfecta was a new para steel mill, el obrero Nowa socialista. Huta Nova Huta, Len Steel Mill. donde hay una This was a city where there industria were huge de apartment complexes, siderúrgicas, some of them holding grandes up to complejos, 150 algunos families or individuals. sostenían hasta 450 familias o individuos, pero These apartment una complexes característica en particular de estos was that you could not conjuntos go habitacionales next door. es que uno no podía visitar a su You had vecino to de al go lado. Uno completely tenía down, que ir out completamente the hasta door, abajo, out salir the por la other door, puerta and go y la up. otra puerta y luego volver a subir. And they were called human filing cabinets. Se les llamaban archiveros And the humanos. idea La idea communists had de los was comunistas that there would be no era que interaction, no be more hubiera separate interacción, from each other. que estuvieran más separados unos del otro. Approval for Y building para a obtener church, aprobación where there para could be construir una communal iglesia gatherings of donde people podría was haber very reuniones difficult. comunitarias era muy difícil. And Cardinal Wojtyła, El cardenal Wojtyła, later to become Pope John más Paul adelante II, Juan Pablo II, he el had Papa, submitted as many as 30 había sometido hasta applications 30 solicitudes for new churches. para This was a nuevas way that iglesias, could stifle the pero growth esta es of una the forma en que church. podían They needed new asfixiar el churches. crecimiento de la iglesia And it would take years y tardaría for años permissions to finally be para granted, if they recibir were granted. permisos. Often they were Si es que los refused. concedían, a menudo eran negados. But the people in this Pero worker city, el pueblo en there esta was ciudad no room obrera, for a church. donde no There was había no place espacio for para a iglesia, church. They wanted a así que no, church. ellos querían iglesia, querían una So they iglesia. placed a cross in the Así que field. pusieron una cruz en el campo. And it was in 1959 Y fue en 1959 Cardinal que Wojtyła el cardenal Wojtyła celebrates midnight mass there in the celebró la misa de gallo ahí, every year. en medio del frío, como But haría cada año. after a Y lot of finalmente, strife that had después happened, de they were mucha finally división, granted permission October lograron 13th, obtener permiso el 13 de 1957 octubre de to build a 1957 church. para But there construir would una be no iglesia, funds provided. pero That's pretty no se hard proporcionarían when you have a fondos. government-run Es muy economy difícil to cuando tienen una economía church. It had to be totally administrada por el grassroots. gobierno. Construir una iglesia tendría que ser un movimiento The very popular. next day, Y así fue. Al día siguiente, el cardenal Wojtyła, holding a pickaxe, started to dig the first con un trench. The ground pico en la was mano, empezó a cavar people la had to primera mix zanja cement en una by ceremonia. hand. They La brought gente tenía que 72 mezclar el million cemento a mano. stones Trajeron unos 2 millones de from the rivers piedras in Poland. de los ríos en Polonia. Others too, like the Dutch, Otros provided también, the bells, the como los Austrians, the holandeses, tabernacle. donaron las The campanas, los stoneworkers austriacos, made a huge el tabernáculo. crucifix. Los locales Now hicieron in un gran this church crucifijo in Nova que Huta. está hasta ahora en esta iglesia It's an en Nova unusual Huta. church, Y es una iglesia inusual. and the reason I'm talking about this today is because La razón por la que hablo de esto el día de hoy this is the es roof por la of the primera lectura de hoy. church. Este es el tejado de la iglesia. Looks like a boat. Luce como un In bote. fact, Noah's Ark. De hecho, el arca de Noé. And this cross looks like a Y esta mast. cruz luce como un It's mástil, 230 feet high. 230 That's pies about de the alto. length of a football field. Es casi el largo de una And so this la is cancha de the fútbol church americano. that Así he que esta es oversaw la the iglesia construction, and in de la cual él Weigel's supervisó book, la construcción, y el the libro de witness George report, Weigel, biography el of Pope John testimonio Paul II. He has de la a esperanza, picture of him biografía inspecting de Juan Pablo the II, construction tiene of una this foto de él building. It took him 10 inspeccionando years. el progreso de la 10 construcción. years of the people Tardaron working 10 años, together 10 años del and pueblo building trabajando this junto, church construyendo esta in the iglesia shape of Noah's Ark. en la forma
del arca de Noé. And it was at the day of the dedication, Y fue el día de la dedicación que finalmente May sucedió 19th, el 15 de mayo de 1977. In his sermon, he said, En su sermón, "This él is not dijo, a city of people who belong esta no to es una no ciudad de one, personas que no le pertenecen a nadie, of people to whom one de personas may do whatever one con wants, quien uno puede hacer lo que quisiera, who may be manipulated according to pueden ser the laws, manipulados según rules of las production leyes and o normas de consumption. la producción y el consumo. This is a city of the children of God. Es una ciudad de los hijos de Dios. This temple was necessary so Ese that this templo could be fue expressed, necesario para que esto pueda ser expresado, that it could be emphasized. para que pueda ser enfatizado. As you know, the center of the church where you are Como estaba en el centro de la iglesia donde están sentados, se llama la nave. from Nablus, ship, Viene de la palabra nabus, the ship of the church. barco. Están en la nave de la iglesia, el barco de la iglesia. So Y that we queremos can safely permanecer go to the ahí harbor of para poder heaven. llegar sanos y salvos a Look at this puerto outline seguro del of the cielo. ship here, Y si miran aquí, esto es como la quilla de church un that was barco. built in De manera Poland. similar, esta iglesia que fue construida en Polonia Resembles a church, or se resembles asemeja rather a ship. a un navío. There's many things Hay the fathers muchas of the cosas church, when que los looking at padres de la iglesia, the event of Noah's Ark, how they al see mirar el so evento many del arca de prefigurements Noé, vieron of what muchas Christ would prefiguraciones accomplish. en lo que Cristo So, for lograría. example, Por the ejemplo, ark was made el of arca gopher fue wood. hecha You've de got wood and you've got madera. Tenemos la madera y tenemos el agua. cross, Tenemos el madero de la waters of cruz baptism, y las by which aguas del original bautismo, sin is mediante la washed cual away. el pecado original es Effectively, lavado. when I have baptisms, De hecho, priest baptizes, cuando tengo whoever bautizos, cuando un baptizes, sacerdote bautiza o cualquier persona bautice, se dicen las siguientes palabras cuando el sacerdote o el obispo bautizan. Esas palabras se dicen, o el diácono, sobre las aguas antes de la bendición del niño o el adulto. A la hora de la creación, tu espíritu sopló sobre las aguas, haciéndolas manantial de toda esperanza. Las aguas del gran diluvio convertiste en señales de las aguas del bautismo que pusieron fin al pecado y dieron origen a la santidad. Ese es el origen del bautismo. En la vigilia de Pascua se dicen las siguientes palabras sobre el agua. Oh Dios, cuyo espíritu en los primeros momentos de la creación del mundo flotó sobre las aguas, de manera que la sustancia misma del agua, incluso entonces, adquiriese el poder para santificar. Así que al comienzo de la creación escuchamos la semana pasada, el espíritu voló sobre las aguas y estas aguas más adelante recibirían este poder para santificar. Y continúa, oh Dios, por el descenso del diluvio, prefiguraste la regeneración, de manera que del misterio del mismo elemento del agua traerías el fin del vicio y el comienzo de la virtud. Luego continúa, que el poder del Espíritu Santo descienda por tu Hijo a la plenitud de esta fuente, para que todos los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo y la muerte resuciten nuevamente con Él. Y por supuesto, San Pedro también se refirió a esto en su primera carta, capítulo 3. Dijo, unas cuantas personas fueron llevadas a la seguridad a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora los salva a través de la resurrección de Jesucristo. Palabras de San Pedro en su primera carta. Miremos pues algunas de las otras cosas que los padres han extraído del evento de Noé y el arca, la madera y el agua, simbolizando la madera de la cruz, el agua, el bautismo. ¿Y por dónde entran al arca? Entran por el costado. Y San Agustín menciona un punto interesante, cómo las proporciones del arca misma son las mismas proporciones que un ser humano. Típicamente, no siempre, pero típicamente, somos 6 veces más altos de lo que somos anchos y 10 veces más altos de lo que somos gruesos. Y esas son las proporciones también
del arca de Noé. Son como las proporciones de un cuerpo humano. Así pues, aquellos que han de ser salvados entran a través del costado. Nosotros también ingresamos a través del costado de Cristo que fue abierto, fue atravesado en la cruz y de donde salieron agua y sangre, símbolos de los sacramentos de la iglesia. De hecho, la iglesia en Nueva Juda tiene 7 puertas, simbolizando los 7 sacramentos por los que somos alimentados y robustecidos y llevados a la iglesia. Y tiene 7 escalones para llegar al santuario, los 7 dones del Espíritu Santo. Pensemos pues en la puerta, entramos a través del costado de Cristo, su corazón que fue abierto por nosotros para traernos la vida sacramental. También no fue una flotilla de naves, fue una sola arca. Así pues hablamos de la barca de Pedro, que la iglesia única, santa, católica y apostólica, es a través de esa iglesia que somos llevados a través de las aguas turbulentas de esta vida. Somos salvados y llevados al puerto seguro de la salvación en el cielo. También podemos pensar, y nuevamente esto es de San Agustín, cómo iba unida esta madera, no con clavos, sino con alquitrán. Esto simboliza la forma en que la iglesia está unida por el amor. Unida por el amor. Podemos pensar en el día de San Valentín, un día para expresar afecto y amor. Y el amor romántico es bueno en su lugar, pero hay un amor más grande, ¿verdad? El amor de Dios, la caridad que practicamos, el amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Así pues, la iglesia está unida por el amor. Y finalmente, es Dios quien cierra el arca. Si leen el Génesis capítulo 6, 7, capítulo 7 cuenta que ellos entran al arca y Dios los encierra desde fuera. Y San Juan Crisóstomo dice que este es un ejemplo del amor de Dios hacia el hombre. Quiere nuestra salvación. Va a hacer todo lo necesario para que seamos salvados y tengamos vida plena. Cuando entren a una iglesia como esta, donde vean, luce como la parte de la quilla de un barco. Tradicionalmente, en la iglesia tenemos la nave al centro, entramos a través de las aguas turbulentas de esta vida, recibimos los sacramentos para alimentarnos y fortalecernos y sanarnos y ayudarnos a ponernos de pie si es que caemos, para regresar a este barco para llegar al puerto seguro del cielo. Que el Señor nos ayude a todos a llegar ahí. Y agradezcamos al Señor por su generosidad y también por el ejemplo de los santos como San Cirilo y San Metodio. Hoy tenemos un hermoso himno de Pascua, el Ani Partene, que nuestro coro cantará como himno después de la comunión. Porque recordemos que Cirilo y Metodio, como mencionó nuestra oración colecta, tuvieron un gran efecto en el pueblo eslávico en llevar la fe a ellos y en traducir las escrituras para el crecimiento de la iglesia en la vida de Cristo. Continuemos nosotros también en la barca de Pedro para llegar sanos y salvos al puerto seguro del cielo. God is ever creative. Dios siempre